Bienvenidas y bien halladas, una vez más, criaturas analíticas, a esta píldora de urgencia por respuesta a una petición que se nos ha dado. Es sobre el euro digital, la preocupación que hay sobre el avance del supuesto proyecto del euro digital. Vamos a ver, ya dijimos desde hace un par de años que era prácticamente imposible, mientras un montón de agoreros y hasta gente medio profesional bastante con cierto criterio pensaba, pero no demasiado de geopolítica, por supuesto, pensaba que era posible el euro digital y que tenía que estar hecho hace 2 años, hace un año, y ahora parece ser que dicen, y Lagarde ha nombrado expresamente la necesidad de avanzar en ese supuesto euro CBDC, en realidad. CBDC, es decir, un euro digital blockchain, de tecnología blockchain. CBDC, es decir, un token, una moneda digital, como el Bitcoin, centralizado. Bien, ¿por qué eso es inviable? Sí, porque eso va a ser inviable y va a ser imposible. Y si llega a producirse, causará tal estrago que si enseguida lo quitarán o no creo que sea, el criterio se mantiene como prácticamente imposible, por la sencilla razón de que se trata de una huida hacia adelante de todo el sistema financista de control del sistema socialdemócrata del Estado de partidos mayoritario que hay, hegemónico que hay en la Unión Europea, con sede en Bruselas, y que está realmente asustada del avance de las stablecoin. Ya hay un eurocoin, es decir, un token igual que mantiene igualdad a un euro. Hay un montón de tokens que mantienen igualdad con un dólar. Y esto en los sistemas descentralizados y en las exchanges descentralizadas, como también en centralizadas, hacen que sea la misión de las estructuras fiscales sea cada vez más imposible de controlar. Es decir, la independencia del ciudadano avanza. Mientras que en Estados Unidos, precisamente en los últimos días, la senadora Loomis ya se está sacando adelante, ya ha presentado y ha sido aprobado para su trámite y seguramente en pocas semanas será aprobado la Bitcoin Act. La Bitcoin Act, Loomis ya lo intentó hace medio año más o menos, o algo más de medio año, y ahora obviamente con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y las mayorías del MAGA republicano, Partido Republicano, van a conseguirlo, pues va a sacar adelante, mientras que en Estados Unidos aceptan la realidad de tener que ir a un desarrollo del ecosistema blockchain, Bitcoin, que independiza a la sociedad civil a través de esa Bitcoin Act, que va a consistir en primer lugar, en una reserva estratégica de Estados Unidos no constituida por dentro del presupuesto que suponga una inversión del presupuesto y de los impuestos, por tanto, de impuestos americanos. No, no, no. Solamente con lo decomisado, requisado en temas de ilegalidad, todos esos bitcoins, más los primeros 6.000 millones, así será aprobado, al año de ganancias del Tesoro, de lo que es la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos, irán a esa reserva que no se tocará en 20 años con la misión de alcanzar 1 millón de bitcoins. Para el que lo sepa, hay 21 millones de bitcoins. Bien, mientras en Europa, en la Unión Europea, se hace exactamente lo contrario. Se trata de llevar a cabo ese euro digital que se supone que es para que seamos más libres, todo lo contrario, y para que esté mejor controlado y mejor tengamos una disposición mejor de nuestra moneda, falsedad completa. En realidad es para un control del consumo, ahorro, inversión privada de cada persona y sobre todo de obligarle a un consumo y a un ritmo que marque
totalmente controlado por el estatismo, la hegemonía socialdemócrata, el estatismo de las estructuras de la Unión Europea, con sede en Bruselas. Es decir, un dinero digital que tendría que tener caducidad. ¿Os imagináis dinero con caducidad? Porque claro, si no tienen caducidad, si no tienen caducidad, ¿qué es lo que pasaría? Pues si no tiene caducidad el dinero de blockchain, porque en blockchain, para el que sepa menos, es una tecnología que tiene un nivel de certeza extremo, máximo. Es decir, es prácticamente imposible de adulterar, lo que lo hace una tecnología que lógicamente se va a abrir paso muy superior, extremadamente superior a cualquier tecnología convencional. ¿De acuerdo? En cualquier ámbito, monetario, de registros, de contratos, de lo que sea. ¿Por qué? Porque la cadena de bloques, que es un blockchain, esa cadena de bloques algorítmicos, es prácticamente no, hasta ahora no existe nada que el ser humano haya creado para poder alterar esa matemática. No, no es posible. Ni siquiera ha logrado alterar un solo bloque las 3 o 4 que dicen que existe, bueno, nos lo tendremos que creer, las 3 o 4 computadoras cuánticas que existen en este momento en el planeta. No han podido alterar ni acceder a descifrar o a desencriptar ni un solo bloque, no digamos una cadena de bloques entera. Esto es lo que hace este sistema que sea de una certeza y una infalibilidad prácticamente total y de una imposibilidad de alterar. Pero si el sistema socialdemócrata se basa en alterar la moneda para vivir de esquilmar a la sociedad civil, ¿cómo van a poner una moneda? ¿Cómo van a hacer una moneda con tecnología blockchain que no puedan alterarla? Que es el de donde vive la casta, la gran élite política y financiera y empresarial de Estado eh, en la que constituye el Estado de partidos. Es ridículo, es imposible. Entonces, claro, han pensado, pero claro, ante la impasible e implacable avance del nuevo sistema que se está imponiendo, como he explicado muchas veces y seguiré explicando, y de ese paradigma que afecta también a los sistemas económicos, que se va a separar, va a destruir el sistema financista, está destruyéndolo, aunque no se lo crea mucha gente, pues tienen que hacer algo. Es decir, porque si poco a poco se van escapando, ya sea a través del oro, a través de activos internacionales y sobre todo a través del mercado cripto, los ciudadanos, la riqueza de los ciudadanos de la Unión Europea, que se dan cuenta que les esquilman el 70-80% de la riqueza que realmente producen. Es que es muy fuerte, pero es así. Entonces, porque en realidad los impuestos son para controlar. Es para debilitar a la sociedad civil, para controlar, pero no es lo mollar. Lo mollar siempre es la alteración de la moneda. Siempre. Tanto de la deuda externa como de la deuda interna, esa que está bajo la alfombra, ¿sí? Y que hemos explicado que Sánchez en España, por ejemplo, hace a través de empresas privadas y públicas, que solo tiene que firmar el ministro de Economía, sin ningún control, ni siquiera de Bruselas, aunque lo saben, lógicamente, dejan hacer. Pero en la deuda externa, que es y la deuda monetaria y lo que es el sistema monetario, la fabricación de billetitos, es la especialidad de la socialdemocracia, el fabricar billetes a costa de la riqueza de la sociedad civil. Es robarle el dinero a la gente directamente. Eso es de donde vive todo el sistema socialdemócrata. Es el 70%, no los impuestos. Y eso que son duros, pero fíjate, si realmente tuviesen el 90% más de la riqueza que genera cada persona de la mayoría de la sociedad activa, hasta con impuestos altos, que les pillan prácticamente entre directos e indirectos la mitad o más de lo que ganasen, podrían hasta ahorrar, ya podrían. No, lo mollar, más que incluso los impuestos, es ese impuesto, es ese control y destrucción total de la riqueza de la sociedad civil a través del control monetario. Del control monetario y de la manipulación y adulteración monetaria, que es de lo que vive todo el sistema, básicamente.
financista y de la Unión Europea, especialmente. Sí, algo que no ocurre en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos más del 80-90% de lo que realmente ocurre se le revierte y además en interés compuesto, es decir, conforme a través de las plataformas de lo que ganan realmente las industrias a los ciudadanos, lo que se llaman los fondos de retiro o de retorno, que complementan a sus pensiones oficiales o públicas. De tal forma que el 70% de los ciudadanos norteamericanos de más de 40 años tienen fondos de retiro, el 70%, de entre 300.000 y 2 millones de dólares. Por eso esos 300 millones y pico de personas lo que consumen es la mayor fuerza consumista del planeta Tierra y es lo que está utilizando y va a utilizar Trump como principal arma, el hacerlo valer, el hacer valer el valor real de la sociedad de los Estados Unidos, que es la más fuerte en riqueza realmente y en capacidad de consumo, que es lo que está haciendo valer. Pero esto es la gran diferencia. Aquí lo que se trata y la clave de todo es lo que ya he dicho, eso que Trump dijo muy claramente. Elections have consequences. Las elecciones tienen consecuencias. Es decir, la sociedad americana toma decisiones y por eso la Bitcoin Act sale adelante. Y en Europa, elections no have consequences o have not consequences. Es decir, eh, las elecciones, como se vieron en el Parlamento Europeo el año pasado, no tienen un carajo de elecciones, no digamos en Rumanía, no tienen consecuencias. Sigue estando la misma por triquiñuelas electorales y leyes sigue estando, bueno, Lagarde sigue ahí. Lagarde sigue ahí, la mayoría sigue siendo el PP-PSOE, el PP socialdemócrata, PP europeo y socialdemócratas, en el caso de la Unión Europea, y sigue el mismo sistema. Un sistema que obviamente toma decisiones por la sociedad civil. Así que el riesgo del euro digital es cierto, mi criterio sigue siendo imposible llevar a cabo, porque necesitarían meter en ese blockchain. Ya he dicho que una vez que haces el blockchain, estás atrapado en ese blockchain, en ese algoritmo. Por lo tanto, cómo va la sociedad la élite socialdemócrata a quedar atrapada en algoritmos, en no poder utilizar ni poder manipular de ninguna forma cuando es su principal fuente de riqueza, el esquilmar a la sociedad civil a través de la alteración y adulteración de su moneda. Es ridículo. Entonces, no tienen más remedio. Para tener alguna posibilidad tendrían que introducir caducidad. Imagínate, dinero con caducidad. Es como si te dan fichas para jugar en Las Vegas. Dinero con caducidad. No digamos con finalidad también. Puede que hasta pudiesen introducir dinero en finalidad. O sea, no solamente es el control del consumo, ahorro e inversión a través, lógicamente, de esa tecnología, sino, sobre todo, el obligarte a consumir en unos plazos. Es un control completo. Ni la Unión Soviética, en sus mejores tiempos, unida a la China de Mao, se acercaría lejanamente a lo que supondría el control total sobre la sociedad civil en la Unión Europea. Quiero pensar que hasta ese extremo la sociedad europea no va a poder. No va a tolerar. Incluso, no ya por la sociedad europea, sino incluso por las élites o las grupos o las sociedades políticas, las castas locales de cada país que no querrán perder el control total, porque lógicamente cómo van a hacer trampas con sus deudas internas, con sus firmas totalmente espúreas de sus ministros de economía, de espaldas a sus cámaras legislativas. Imposible. Es decir, tendría, como digo, que llegar a realmente poder consensuar todo eso. Y tenemos tanto las élites, es decir, los grupos políticos y económicos locales, como la estructura de la Unión Europea. Y todo eso en algoritmo, en un blockchain, en una moneda, en la que necesariamente, porque si no perderían el control,
tenga que tener una caducidad y casi seguro también finalidad. Es una locura completa. Es decir, si no ha logrado China, con todo su poder totalitario, y a marzo del 2025 siguen sin poder aclararse para poder hacer eso, porque saben que quedarían atrapados y con graves problemas de mantener una sola industria en su suelo. ¿Cómo va a hacerlo la Unión Europea? Y más después de que Estados Unidos, con esa Bitcoin Act y precedida por el decreto presidencial, va a prohibir toda acción del gobierno a las reservas privadas, imagínate. Prohibición. No podrán ser ni fiscalizadas las reservas privadas de Bitcoin, ni fiscalizadas. Y además podrán tener los estados sus propias reservas. Y además se prohíbe las CBDC, es decir, las monedas digitales centralizadas de los bancos públicos estatales o federales. ¿Sí? Prohibición del sector público obligar o entrar a crear una CBDC, es decir, una moneda centralizada y digital y de dominio de la banca pública. Conclusión, está muy claro. Es prácticamente, tranquilizaos, es prácticamente imposible, y si lo hiciesen, no duraría nada o habría un conflicto, un colapso tal que prácticamente sería peor los resultados y las consecuencias. Lo veo imposible. En teoría, técnicamente dicen que podrá estar preparado para octubre del 2025. Veo que es un imposible. Es un imposible técnico y es un imposible político y es un imposible social. Pero bueno, nos puede sorprender la Unión Europea en su camino al suicidio completo y colectivo. Sí, a lo Jim Jones, ¿no? En las Guyana. Así que la clave de todo sigue siendo la misma y la que hemos explicado en esta casa desde el principio y desde otras plataformas anteriores. Lo que ha dicho Trump, es decir, elections have consequences. Las elecciones son un mandato que tienen consecuencias efectivas, reales, materiales, completas, ¿sí? Desde el sujeto constituyente, desde el sujeto soberano, desde el ciudadano. Mientras, precisamente por eso, se está produciendo ese cambio sistémico en la que va a desaparecer, va a ir desmoronándose el sistema financista en una moneda absolutamente ajena al Estado y que será de propiedad de la sociedad civil, poco a poco, a través de varios, entre otras cosas, del mercado cripto y del avance de las leyes de descentralización financiera. Mientras que en el territorio de elections have not consequences, pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Pues va a ser que no hasta que haya una revolución o realmente un conflicto en la que los ciudadanos europeos hagan, de todas las naciones europeas, hagan lo que tengan que hacer. Esa es la situación y esa es la realidad. Espero que os haya gustado. Me he ido, por supuesto, de tiempo porque es un tema complejo y aún así lo desarrollaremos en otros programas. Un gran abrazo, queridas criaturas analíticas, que os sirva, espero que sirva y, por supuesto, a vuestra disposición. Hasta la próxima.